Señor Jesús, te damos en esta hora, Padre, por la bendición que nos has dado, Señor, de poder estar una vez más en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Así en esta hora te pedimos, Padre, que seas tú usando, Señor, la vida de los maestros que van a estar, Señor, enseñándonos en esta hora, Padre, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a través de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor Jesús, apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor, bendice los niños, los jóvenes, Señor, y que seas tú, mi Dios, tomando control de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así los niños y los jóvenes pueden bajar ya juntamente con sus maestros a sus Gloria a Dios. respectivas clases. Bendiciones. That's your seat, my brother. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Saludos a todos en el nombre de Jesús. God bless everyone. We greet everyone in the precious name of our Lord and Savior. Amen. Hermano, pasa por acá, siervo, no se preocupe. Hoy los puertorriqueños andan descontrolados la ciudad. La gente tuya, Martínez. We said today the Puerto Ricans have discontrolled the city. Está fuerte. Gloria a Dios. Bueno, hermano, gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Creo que ya estamos en vivo, César. Amén. Pues ya puedo arrancar. Vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre me gusta hacer. We're going to do a quick summary, like I like to do, and we'll take it from there. You know what, Kevin? Te voy a pedir un favor, sweetie. You know where my small iPad is, the mini one, the one that you don't like. Check to see if it's in the car. I didn't see it in the office or in my. I didn't see it in my. In my briefcase either. Está bien. No se preocupe, Kevin. Bueno, vamos a comenzar. Me gusta comenzar siempre con la escritura de 1 Corintios 12:1 que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. I always like to initiate with that scripture, 1 Corinthians chapter 12, where the Apostle Paul is teaching the Corinthian church about the importance of not to ignore the gifts of the Spirit. And one of the essential elements of this that I like to stand out is that the mere fact that he tells us not to ignore it kind of lets us know it's important. He's telling us to pay attention. El mero hecho de que el apóstol Pablo nos está exhortando de que no lo ignoremos es que es de suma importancia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero otro punto de vista, hermano César, dame un favorcito. Yo dejé mi anillo de matrimonio en el baño. Por favor, búscamelo. Y otro punto de vista, ¿verdad?, que tenemos que analizar es que también las clases de los dones del Espíritu, hermano Antonio, no creo que se le da a cualquier iglesia. You don't bring the Bible study about the gifts of the Spirit to any church. You wait for the church to have reached a level of maturity to be able to discuss the gifts of the Spirit. Uno espera que la iglesia haya alcanzado un nivel espiritual o una madurez espiritual para entonces uno comenzar a dialogar sobre los dones del Espíritu. Amén. Bueno, vamos a comenzar un repaso. Hemos estado aprendiendo y la parte que me gusta mucho es las tres categorías que el hermano David Bernard pues separa los 9 dones del Espíritu. The 3 categories that Brother David Bernard separates the 9 gifts of the Spirit. And we've covered them for the past few weeks. We covered the gift of revelation. We covered the gifts of power and the gifts of utterance. Cubrimos los dones de revelación, los dones de poder y ahora estamos entrando en los dones de hablar. Did we get it up there yet? Oh, perfect. César, cambia. Disculpe. No, it's good. Déjalo que aprenda los dones. Él va a ser uno de nuestros predicadores. Amen. Ok,
Ve a la próxima, César. Rápidamente, hermana Miriam, si me puede leer, coge el micrófono y me puede leer la página que está ahí al frente. Estos son ya tópicos que ya hemos aprendido. These are topics that we have learned. Dice en nombre de Jesús, el primer don vocal del que hablaremos es la profecía. Me gustaría que comentáramos. No, I'm sorry. César, sigue, que ese es el domingo pasado. Sigue para lado, sigue. Ahí, dale una vez más. No, dale, sigue. Dale una vez más. Ahí estamos. Amén. Dice lo que hemos aprendido. El sentido básico del verbo griego profetaú es hablar bajo inspiración. El verbo profetizar tiene dos sentidos correspondientes: revelar por inspiración divina y predecir con certeza como si por inspiración divina. En un sentido general, o sea, bajo una definición, cada mensaje ungido por Dios es una profecía. Ok. Esto fue parte, disculpe hermano que estoy tratando de traer la clase aquí. Esto fue parte de lo que nosotros aprendimos el domingo pasado. This is part of what we learned last Sunday. You're not going to have this because this is just this is the extension of last week's class. Aprendimos de que en el sentido básico el verbo griego profetiú significa hablar bajo una inspiración. So that's one of the first things we learned, that the word prophecy in Greek means to speak under inspiration. Y después el verbo profetizar, right now the verb to prophesy, tiene dos sentidos. It has two corresponding senses. El primero es revelar por la inspiración divina y el segundo es predecir con certeza como si por una inspiración divina. So it has two definitions. One is to reveal by divine inspiration, or to predict with certainty by divine inspiration. Y después, por último, un sentido general. O sea, bajo una definición. Cada mensaje ungido por Dios es una profecía. Another point that we covered is that in a general sense, every message anointed by God is a prophecy. Ok, ahora, donde nos quedamos fue la pregunta de mi chavito. ¿Quién se recuerda, hermanos? Ahí está en la pantalla, hermano. La pregunta de mis chavitos. Ahora le voy a hacer una pregunta. La pregunta de mis chavitos, si mi memoria no me falla, la mayoría de la iglesia estaba de acuerdo con, digo, no la mayoría, toda la iglesia, estaban de acuerdo de que cuando la pregunta que hicimos de que el don de profecía es equivalente a la prédica de la palabra, la mayoría dijeron que sí. So we asked last Sunday, is the gift of prophecy equivalent to preaching? And many said yes. Voy a hacer la pregunta, ¿alguien cambió de mente o todavía están en guerra con el pastor? ¿Alguien estudió? Did anybody study the topic and wants to change their minds, or they still believe? La hermana mía no cuenta porque ella estaba en el carro conmigo mientras yo estaba repasando la clase. O todavía piensan de que el don de profecía sí es equivalente a la prédica de la palabra. Díganme sí, no. ¿Qué piensa, hermano? Los veo dudosos, pero me voy a inclinar a que todavía están inclinados en que es lo mismo. Eso es lo que iba a decir, hermano Giovanni. Dele el micrófono. Dios les bendiga, hermano. Sí, acerca de lo que estaba diciendo, hermano, el don de profecía, usted dijo profetizar. El verbo profetizar es como decir algo que va a pasar por obra del Espíritu. Si uno siente eso, entonces, pues creo que sí, yo creo que sí es de la palabra de Dios. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, pues creo que si nos vamos a dirigir ahí, tal vez
Y como la pregunta que les hice el otro día al hermano Francisco, no sé si será lo mismo, de si uno siente tal vez si decimos, ok, yo te profetizo que vas a ser sano, tal vez va a hacer algo por fe, tal vez es como profetizar también. Si le digo a alguien, hermano, en el nombre de Jesús vas a ser sano, ¿le estoy profetizando ahí? ¿Cómo te contesto esa pregunta sin despedazar la clase? Dependiendo bajo qué contexto tú te estás refiriendo. ¿Sabes lo que significa contexto? Todo depende de a qué exactamente te estás refiriendo. Si me estás preguntando si eso es el don de profecía, la respuesta es no. Si me estás preguntando si eso está correcto lo que está diciendo, la respuesta es sí. Porque yo puedo orar por una persona y decirle por fe, hermano Martínez, Dios te va a sanar. Entonces, Eso no es pecado, pero ese no es el don de no profecía. es profecía. Ahora, puedo tener la misma conversación, las mismas palabras, bajo otro contexto. Mira lo que voy a explicar. Yo puedo decir, esto me pasó hace 2 meses atrás. Yo fui a orar por una persona que estaba muriendo de COVID. Y cuando puse mi mano y comencé a orar por él, el Espíritu me habló y me dijo, dile que lo voy a sanar, pero que se recuerde quién lo sanó. Ya ahí entró el don de profecía y yo le di exactamente, Dios te va a sacar de aquí, recuérdate quién te sacó. Ya son dos, la misma cena, la misma palabra, pero es diferente. Ahora está de él que él lo crea. Ayer lo casé. O sea, lo que vamos a aprender hoy es que son dos contextos. Y donde la confusión que tenemos nosotros es que estamos definiendo la palabra profecía bajo un contexto. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. So his question was simply, and it's a very important question, is if he goes to pray for somebody and he says, you know, I'm praying for you, you're going to be healed in the name of Jesus. Is that the gift of prophecy? Or is that correct? And I said, it is correct, but it's not the gift of prophecy. It's the gift of prophecy if I go pray for him and the Spirit speaks to me and tells me, tell him that I'm going to heal him. Now I'm speaking directly from the gift of prophecy, telling him God's going to heal you. So what we're going to learn today is that it has two contexts, the word prophecy. And the mistake we're making is that we're only using it under one context, under one definition. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Amén. Hermano Antonio. Vamos a ver si estoy correcto. Déjame ver si la pegué, hermano Antonio. Me perdona, hermano Martínez, pero lo que tengo es un iPad. Hermano Antonio. You're not going to have this class, brother. Bueno, el domingo pasado terminamos con Ezequiel 37, 4 al 7 y dice, lo voy a leer rápidamente. We're going to leave from the book of Ezekiel chapter 37, verse 4 to 7. César, ¿puede pasar a la próxima pantalla? No, la próxima. Disculpe. Cuando tú me veas que yo cambio, cambias tú. Dice, y me dijo entonces, profetiza sobre los huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabrá que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Rápidamente, antes de seguir, I want to anchor myself, pásalo a la parte de inglés, hermano César, la próxima pantalla. Dice, on just certain phrases from the scripture. It's a very common story, so I'm just believing that everybody knows it. And it's where he says, prophesy to these bones. God is telling the prophet, prophesy to these bones. And then it says, and I will cause breath to enter into you, and ye shall live.
And then verse 7, the prophet says, so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to bone. Regresa para atrás a la parte de español, César. Now, mira lo que dice en la parte de abajo. Dice, God has called you to prophesy, but that is not the gift of prophecy. Dios te ha llamado a profetizar, mas eso no es el don de profecía. En muchas veces Dios nos ha utilizado bajo esta escritura. Yo la he predicado muchas veces, hermanos, en esta iglesia y en muchas iglesias anteriores, en otras iglesias. Dios a cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, Dios te ha llamado a que tú profetices a tus seres queridos. God has called you. If you're filled with the Holy Spirit, God has called you by nature to prophesy to them that find themselves in a spiritual death, que se encuentran en una muerte espiritual. Es tu responsabilidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? It's your responsibility. Pero estoy hablando bajo el contexto de la definición de profecía, generalmente hablando, que dice que es una inspiración divina. I'm speaking solely under the definition, the general definition of the word prophesy, which we just learned, or we've learned last Sunday. It simply means to speak under inspiration. Darío trajo un punto el domingo pasado y un ejemplo de lo que es una inspiración. Y él dijo, si yo veo que la iglesia está financieramente bien y veo que hay buenas finanzas en la iglesia, pues yo digo, hermano, ¿por qué no compramos una van de la iglesia? Me inspiré porque vi la condición financiera de la iglesia. Eso fue un ejemplo que él trajo de lo que es una inspiración. Last week, when he brought the example of, if I see the church is financially well and I get inspired by that and say, why don't we purchase something? Well, that was an inspiration. Entonces, la definición general de la palabra profecía es, usted está siendo inspirado. ¿Qué lo inspiró? Bueno, usted recibió el Espíritu Santo. What inspired you? You were filled with the Holy Spirit. Wouldn't you want your loved ones to be filled with the Holy Spirit? ¿No quiere que tus seres queridos reciban el Espíritu Santo? Maybe you're experimenting a peace like never before. Quizás tiene an internal peace. Quizás tiene una paz interna. ¿No quiere que tus seres queridos lo tengan? You don't want your loved ones to have it? You're being inspired. Estás siendo inspirado. Ahora, let's take it a step further. Vamos a llevar un poquito más profundo. You're reading the Bible. Estás leyendo la Biblia. And God starts to speak to you and give you a sermon. Dios comienza a darte un mensaje. ¿Quién te está inspirando? Dios, no la palabra de Dios. Dios a través de su palabra. God is inspiring you through His word. So that right there defines the word prophecy. Eso ahí define la palabra profecía. Por eso es que cuando hablamos, profetizamos. Estamos hablando por una inspiración divina. Ok, ahora, pero eso no es el don de profecía. But that is not the gift of prophecy. And le voy a explicar más luego, hermano. Lo vamos a tratar de pasar rápidamente. Amén. Dale para el frente 2 veces hasta donde dice antes de la era neotestamentaria. Te me fuiste. ¿Tú estás yendo para el frente o para atrás? Bueno, dice, what we learn, lo que aprendimos, dice, antes de la era neotestamentaria, dice, no se hace mención de los dones del Espíritu. Dios no ha llamado a dar testimonio bajo la inspiración divina, pero esto no es el don de profecía. So it says, before the New Testament era, there was no mention of the gifts of the Spirit. So, la primera señal que tenemos que anclarnos, ¿verdad? O la primera prueba, the first proof que podemos ver, that we can see, es que we don't hear any mentions of the gifts of the Spirit in the Old Testament. En el Antiguo Testamento no hay ninguna mención de los dones del Espíritu. ¿Quién se atreve a decir por qué?
Usa el micrófono. Bueno, porque no había recibido el Espíritu Santo. Un Ahí, ejemplo- ahí muere. No, ¿quiero decir algo más? No, lo puede decir. Pero es simplemente porque el Espíritu Santo no se había derramado. Amén. O eso era una Por profecía para la iglesia del neotestamentario, de la era neotestamentario. That was a prophecy directly, specifically for the new birth church in the New Testament. Por ejemplo, cuando decía que Sansón, dice que la palabra dice que venía el Espíritu sobre Sansón y entonces era como que él recibía un poder de parte de Dios y mataba a todos los filisteos. O sea que venía el Espíritu así, pero no lo tenían dentro como nosotros en este tiempo. Tenemos el Espíritu Santo. Eso es un punto esencial, hermano Antonio. Usted nunca oye en el Nuevo Testamento decir cuando Dios utilizó a Pablo, a Pedro, a Felipe y vino el Espíritu Santo sobre él. No lo escucha. You'll never hear the phrase in the New Testament, and the Holy Spirit came upon them while they were doing their work. Why you don't hear that? Because they already had it. Porque ya ellos lo tenían. Entonces, eso es un punto esencial que queremos primeramente señalar. Darío. Back to what Madam Miriam said. She said that the whole like she used Samson as an example. She said that the Holy Spirit went upon him, and then he used that power to kill the Philistines, and then it left him. Yes. So okay, so that was the difference between the Old Testament and the New Testament. But in the New Testament, it's like it doesn't leave us basically. Yeah, in the New Testament, the best example we have to what the Holy Spirit does is when the Ark of the Covenant was in the desert or in the Temple of Solomon, and God used that as his, ¿cómo se dice morada? As his home, as where he was going to abide. O sea, el mejor ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento respecto al Espíritu Santo no es el ejemplo de Samson. Es cuando Dios usó el tabernáculo en el desierto o el templo de Salomón y él cogió el arca como el lugar de su habitación. Exactly. They carried it. O sea, ahora nosotros representamos ese arca. We now in the New Testament, la iglesia neotestamentaria, representamos lo que significa el arca, nuestro cuerpo. Por eso mucha gente, la conversación que estaban teniendo anteriormente, muchos nos preguntan ¿por qué yo no tomo? ¿Por qué yo no hago esto? ¿Por qué yo no fumo? ¿Por qué no? Bueno, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. So the million-dollar question that many people ask, why don't we drink? Why don't we smoke? Why don't we tattoo ourselves? Why don't we? Well, the Bible teaches us that our body, our physical body, is the temple of the Holy Spirit. That didn't exist in the in the Old Testament. Eso no existía en el Antiguo Testamento. A lo contrario, existen sin número de profecías, hermano Antonio, en el Antiguo Testamento que hablaban de que y en aquel día mi pueblo sabrá uno porque yo mismo que hablo estaré presente. Otra profecía que dice quitaré el corazón de piedra y por el corazón de carne. O sea, you hear prophecies, o el libro de Joel capítulo 2, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne. Todo esto son profecías hablando de que en el Nuevo Testamento venía algo diferente. In the Old Testament, you see a lot of prophecies speaking in reference to the New Testament church, which was going to have a different encounter with God, more intimate, more personal than what the old church had. I don't know if we could use the word church for the Old Testament, but what the old gatherings had. Amén. Seguimos. Dice, por definición, dice, no se requiere que sea una predicción del futuro. Esto lo aprendimos el domingo pasado. So we learned last Sunday that when you hear the word prophecy, contrary to common opinion, it doesn't always mean a prediction of the future. It simply means an inspiration from God. O sea, cuando escuche la palabra profecía, no todo el tiempo está hablando de una predicción del futuro. Yo puedo profetizar sin predecirte el futuro. Amén, hermanos. Okay, we could prophesy without having to predict the future. And when a lot of people, you hear the phrase say, "Oh, I want to learn prophecy.
I want to learn about prophecy. Mucha gente dice, yo quiero escuchar de profecía, yo quiero aprender profecía. Ellos se están refiriendo específicamente a las predicciones del futuro de Almagedón, del Apocalipsis, de Daniel, etcétera, etcétera. Pero aunque la palabra, la frase está correcta, no abarca en lo que significa la profecía en verdad. It doesn't even do justice to the definition of the word. It only covers one part of that word. Solamente cubre una parte de esa palabra. Dice, mira lo que dice, el guía de Juan en Apocalipsis, dice, le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso es Apocalipsis 19:10. Dice, aquellos que predicamos el evangelio de Jesucristo somos equivalentes los profetas de la dispensación de la gracia. Ahora, déjame despedazar esto. Apocalipsis 19:10, ¿verdad? Lo que está surgiendo es que un ángel se le manifiesta. What's happening in the book of Revelations chapter 10, chapter 19, verse 13 is simply that an angel manifests itself to the apostle John. And if you read the chapter, John started worshiping him. Si analiza la historia, se le manifiesta un ángel a Juan y él comienza a adorar al ángel. Y cuando él comienza a adorar al ángel, el ángel dice, no, a mí no me adores. Yo soy un consiervo tuyo. The angel quickly stops and says, I'm your fellow servant. I'm one of your brothers. Le dice, a mí no me adores. I'm not worthy of praise. O sea, pero le dice, mira, y aquí es donde me quiero anclar, but he tells him, le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. He says, but worship God, because for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Now think about it. Analiza eso. Nosotros que predicamos el evangelio, those of us that preach the gospel, what are we preaching? ¿Qué estamos predicando? Estamos predicando las buenas nuevas. Jesucristo murió y resucitó para que nosotros tengamos salvación. Ese es el testimonio de profecía. Ese es el espíritu de profecía. ¿Por qué? Mejor inspiración nunca vas a tener. Recuérdese que la palabra profecía, una de sus definiciones es inspiración divina. Otra definición es predicción del futuro. O sea, son muy importantes. Ahora, bajo la primera definición, generalmente hablando, sí, eso significa profetizar. Ahora, pero dice, in that sense, all New Testament believers can prophesy. Joel chapter 2 verse 28, Acts chapter 2 verse 17. Prophecy is one of the services of the gift. O sea, en este sentido dice, todos los creyentes neotestamentarios pueden profetizar. Y ahí vemos el ejemplo de Joel capítulo 2 versículo 28, Hechos 2, 17. Dice, la profecía es uno de los dones del servicio. ¿Saben lo que son los dones del servicio? Anybody's aware what the gifts of prophecy, of service are? Lo dejé solo. I lost them. ¿Cómo? Maestros. Ok. ¿Tiene idea? Por lo menos no se recuerda. Yo no me recuerdo tampoco. No voy a, yo sé lo que son, pero mi memoria, mano Giovanni. ¿Doctores? Pero él dice maestros bíblicos. Evangelistas. Yo me considero un doctor. Sí. Evangelistas, apóstoles, profetas. Sí. Evangelista, maestro. Hermanos, se encuentran en Romanos 12:6. You find them in Romans 12:6. He said teachers, he said evangelists, prophets, and etc. Vamos a aprender. Dice, by definition,
Dice, hermano Antonio, léeme la próxima, donde dice Romanos 12. Cambia la página una vez más, porque esa es la traducción en inglés. Ahí. Romanos 12, del 5 al 6. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En el 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amen. Dice, so we being many are one body in Christ, and every one member one of another, having then gifts differing according to the grace that is given unto us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of the faith. Ahora, dice, le voy a repetir el 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. Voy a hacer otra pregunta de 1000 chavitos. ¿De qué dones está hablando el autor en este contexto? I'm asking a simple question. What gifts is the author speaking of in this text? Si habla de la profecía, ¿dónde es de hablar? ¿De qué? De hablar. Okay. Está diciendo los dones del Espíritu. Amén. Okay. ¿Alguien más? Nadie. Lo leo una vez más. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y le dice los dones del Espíritu. ¿Alguien más? ¿Tiene idea? ¿No idea? What do you think he's speaking of when he says, having then gifts differing according to the grace? Martínez dice que es dones del Espíritu porque menciona profecía. He says it's the gift of spirit because it mentions the word prophecy. Al principio se dice, si nosotros siendo muchos, si nos habla como de un cuerpo, ¿no? Si es un cuerpo, tenemos las manos, tienen algo que hacer, dedos, cada quien. Entonces nosotros tenemos un don tal vez de servir, otros tienen el don de, como ahorita tal vez vamos a ir a hacer algo importante, de ir a recoger a un hermano, tenemos esa necesidad, un compromiso, algo, cada quien tiene sus propios dones, pero en sí los dones, no sabría decirlo. Hemos, Es un ejemplo, pero creo que por ahí va. No, sí, te estás Amén. acercando, pero paraste cuando le iban a dar por la cabeza al clavo. Pero sí, diga, hermano Antonio. Sí, hermanos, hemos estado aprendiendo por el lapso de ya un par de meses, hermano Rubén, de diferentes, como dice, ¿verdad? Acá el escritor, He teniendo said, yeah, we've been learning, Brother Ruben, for a couple of months already diferentes dones, hemos aprendido, ¿verdad? about the El don difference in gifts. el don de sanidad, The gifts of healing, ¿verdad? El don de discernimiento de espíritu. the discernment of spirit. Esa es dice, teniendo diferentes dones, úsese. Y si es el de profecía, And he says, having difference of spirits and using the prophecy. entonces, eso es lo que lo está diciendo, bueno para mí, ¿verdad? For que, me, que teniendo, si usted tiene el don de sanidad, úselo. that if you have the gift of healing, use it. Si usted tiene el don de profecía, úselo. If you have the gift of prophecy, use it. Amén. Entonces, Amen. eso es lo que yo entiendo para mí, hermano. Ok. Me quitaron al pobre Giovanni cuando me iba a dar la respuesta. Anyway, que nos vea por Facebook. Anyway, ok, vamos ahora a pasar a la próxima. Let's go to the next screen. César, te me fuiste. Pasó César. Porque dice, ahora voy a leer la escritura completa. Now we're going to read the full scripture. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo.
en todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el de enseñar, el que enseñe, el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, no está hablando de los dones del Espíritu. Está hablando de los dones. La razón por que traigo esto es porque si nosotros no leemos el contexto completo, se nos va a hacer siempre difícil saber de qué se está hablando. Brincamos a conclusiones, como dijo el hermano Martínez. Bueno, como dice profecía y dones, las dos palabras están en la misma oración, pues tiene que estar hablando de los dones del Espíritu. No es correcto. See, what we learn here by me reading the other two verses is that how to analyze the scripture by the context that is written in. If we go to the first one, when I only read 5 and 6, it gives the impression that it's speaking about the gifts of the Spirit. Now that you read 5, 6, 7, and 8, you know it's not speaking of the gifts of the Spirit. O sea, cuando leemos lo demás, nos damos de cuenta, no está hablando de los dones del Espíritu. O sea, comienza a mencionar el de servicio, lo que dijo el hermano Antonio, el de enseñar, el de exhortar, el de repartir, el de presidir. Mencionó hasta presidir, hermano Antonio. Y aún hasta el hacer misericordia. Pero no está hablando de los dones del Espíritu. Dice, cuando vemos el contexto completo, vemos que el autor está hablando plural, mencionando varios dones de servicio, no los dones del Espíritu. Vamos a continuar rápidamente, hermano, antes que se me vaya el tiempo. Let's continue before I lose track of time. Dice, más embargo, ahora vamos a pasar a la otra cara de la moneda. Quise comenzar la primera mitad de la clase solamente explicando ejemplos donde se menciona, hermano Martínez, la palabra dones y aún la palabra profecía, y no está hablando de los dones del Espíritu. Para que veamos que aprendemos de que si usted busca un diccionario, hay muchas palabras que tienen más de un significado. Eso significa de que yo tengo que saber, como la palabra agitar. La palabra agitar tiene más de un significado. Yo puedo agitar, que significa mover algo, o yo puedo agitar, es agitar una multitud, que significa alterarlo. La misma palabra, dos significados. Entonces, la palabra profecía cae bajo esta categoría. Mira lo que dice. Sin embargo, 1 Corintios 12:10 habla de la profecía en un sentido más restringido. Cada creyente debe tener un testimonio ungido. Hechos 1:8. Cada predicador debe predicar el evangelio bajo la unción del Espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice, o sea, el espíritu de profecía. Dice, pero 1 Corintios 2, del 1 al 4, dice, sin embargo, de acuerdo a 1 Corintios 12, dice, hay un don específico de la profecía que no todos ejercen. Y recuérdese, si seguimos trayectoria en nuestra memoria de los demás dones, nos recordamos que eran momentos específicos a personas específicas para situaciones específicas. Mientras que el Espíritu Santo aprendimos que es para todos. Los que están lejos, los que están cerca, no importa si eres pentecostal, trinitario, católico, ateo, o sea, no importa, el Espíritu Santo es para todo el mundo. Los dones no caen en esa categoría. Dice, este don es el equivalente del don de lenguas, seguido por el don de interpretaciones. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Voy a seguir leyendo. Dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablase en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Hace una comparación en que el don de profecía es equivalente
en este punto como el don de lenguas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto han hablado lengua aquí? No significa que usted tiene el don de lenguas. ¿No sabían eso, hermano? Amén. Entonces, porque usted profetice bajo la inspiración divina, no significa que tienes el don de profecía. Usando la palabra profetizar bajo la definición de una inspiración divina. Ojalá y todo, como dijo la hermana acá el domingo pasado, ojalá y todos mis predicadores, cada vez que prediquen, tengan una inspiración divina. Pero yo no podría decir que por eso todos tienen el don de profecía. Sí puedo decir, y déjame saber si me entienden, sí puedo decir que Dios está usando al hermano Antonio como un profeta. ¿Bajo qué contexto lo estoy hablando? Bajo el contexto de que es un predicador que recibe una inspiración divina. Ahora yo puedo decir, el hermano Antonio tiene el don de profecía. Ya lo llevé a otro nivel. Here, because when my phone rings, cuando ese aparato suena, todos mis iPads suenan. Ok, hermano, no quiero ir muy rápido porque yo estoy seguro que me están acompañando. ¿Me estoy explicando mejor? Amén, amén. No sé, ¿estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermano? Hermana Catalina, dame un ejemplo. No, estoy relajando. Hermana se ríe. Ok, vamos a la próxima. Vamos a despedazarlo. Dice, let's kind of break. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 12, capítulo 1. Disculpe, 1 Corintios 12, versículo 1. Donde sí está hablando de los dones del Espíritu. We're going to go to the book of Corinthians, chapter 12, verse 1. Estamos ahí, perfecto. ¿Hay un valiente que me lo lea de allá? Léelo, hermana. Give her the mic, Darío, please. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hágame una pausa ahí, hermana. So, the first initiative, la primera iniciativa que aprendemos bajo la ley de la gramática es, sabemos que el tópico es los dones del Espíritu. ¿Ok? Porque comienza el apóstol Pablo, dones del Espíritu. Amén. Sigue, hermana. Amén. Ahora brincamos al versículo 4 al 6. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Vamos a hacer una pausa ahí. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo que él está hablando de los dones del Espíritu, él le identifica a la iglesia para que no se confundieran que sí hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Después vamos a tener una clase de lo que son la diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Pero dice, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo y es el mismo. O sea, le está dejando saber a la iglesia, vamos a hablar de los dones del Espíritu. Pero recuérdense que hay muchos dones y recuérdense que hay muchos ministerios y hay muchas operaciones. Sigue leyendo, hermana. Amén. Versículo 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, Ahora, una pausa. Ahora entramos a lo que es conocido como la primera introducción de los dones del Espíritu. Y te das de cuenta cómo él se va alejando de los demás dones de servicio, diversidad de ministerios y operaciones. Sigue, hermana. a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a primero, antes de despedazar la escritura, vamos a despedazar la gramática. Mira cómo se está expresando en esta, cuando él dice, lo primero que está hablando en términos particulares. Él dice, ¿sabes qué? Esta palabra dice, a este le doy el don de sabiduría.
Después dice, pero a otro, no al mismo, a otro le dice, ahora a otro le doy el don de ciencia, pero a otro le dice, le voy a dar el de sanidad, a otro le voy a dar el discernimiento de espíritu, a otro el de profecía. No sé si han hecho la conexión, porque si fuera la misma tópico, ¿verdad? Tendríamos que decir hay una contradicción bíblica, porque todos los que profetizan o predican, profetizan. Me explico, hermanos. Recuérdense, bajo el contexto de la pregunta que hice el domingo pasado, si todos los que profetizan, disculpe, que si los que predican es equivalente al don del espíritu de profecía, si fuera la correcta, la solución sí. Entonces, ¿por qué aquí le está dando al hermano Antonio el don de profecía, pero a Martínez le da el don de descendimiento de espíritu? Diferente a cuando digo que le doy mi Espíritu Santo a todos. ¿Me estoy explicando mejor, hermanos? O sea, y el versículo 11 casi te lo despedaza solo. Porque dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Dios le da el don de profecía a quien a Él le plazca. Mientras que todos nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, si usted predica el evangelio, vamos a hacer dos categorías. Hermano Antonio, don de profecía. Hermano Martínez, predicador con unción de Dios. ¿Ok? Los dos tienen el mismo espíritu. Aquí lo dice. En cada versículo dice el don de ciencia según el mismo espíritu. El de fe por el mismo espíritu, el de sanidad por el mismo Espíritu Santo. Pero dice, ¿sabes qué? Él tiene uno de los dones generales, que todos los que tienen el Espíritu Santo deberían de estar predicando el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, Él tiene la unción divina, está hablando bajo ese contexto. Recuérdense la definición de profecía, una es, Él tiene una inspiración divina. Dios le dio un mensaje para Él predicar y hablarme. Me tocó mi corazón, mi alma, palabra de Dios. Ahora, pero hubo un momento donde Dios quiso interrumpir. Esto nos ha pasado aquí muchas veces. Y coge al hermano Antonio, que tiene el don de profecía, para darle un mensaje en particular directamente de Dios para ese momento en particular. Más nada. O sea, esa es la diferencia cuando hablamos de lo que son el don de profecía y la palabra que significa profecía, una inspiración divina. Pregunto o comentario, hermanos. Hermano, entonces en otras palabras, los que predican o la predicación no cae en la categoría de profetizar, ¿verdad? Porque si se recuerda la pregunta que hizo fue no esa. cae en la categoría del don de profecía. Sí cae en la categoría de profetizar. Bajo el contexto, recuerde que la palabra, le voy a brincar para adelante porque me estoy tardando mucho. Déjame ver. No me digas, se me perdió. Yo traje aquí. Oh, fue que yo la brinqué, no sé por qué. No sé por qué la brinqué. Dice, primero conocemos que la palabra profecía es una palabra polisémica. Para comprender lo que el apóstol Pablo está expresando a la iglesia de los Corintios, tenemos que identificar bajo qué contexto hablaba. O sea, la palabra profecía es polisémica. Polisémica significa que tiene más de un significado. Entonces, cuando usted use la palabra profecía, usted mismo tiene que saber bajo qué contexto la está usando. El error que nosotros cometemos es que la usamos como si no es polisémica. La usamos como si tiene un significado para todo. Y no es cierto. Están los dones, disculpe, el don de profecía, que es un don. Sabemos que los 9 dones es una fuerza sobrenatural que Dios le ha dado a ciertos miembros de la iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios,
que ya estaba lleno del Espíritu Santo, que ya hablaban lenguas, le dice, oye, no ignoren los dones del Espíritu. En otra escritura le dice, procuren los dones. So he tells them in one scripture, seek after the gifts of the Spirit. And he's talking to people who have the Holy Spirit. So if he's telling people seek after the gifts of the Spirit, then that alone tells you that it's two different conversations. Ahí solamente te dice son dos diferentes conversaciones. Porque si yo le digo a la hermana Alicia, procura tener una niña. Tengo una. ¿Qué está hablando el pastor? Tengo que estar hablando de otra niña que no tiene. Si Pablo te dice al hermano Antonio, procura los dones del Espíritu, él dice, pero yo tengo el don del Espíritu Santo. Quiere decir que te estoy diciendo que busque algo más. ¿Me explico, hermanos? ¿Tiene sentido? Amén, amén. Bueno, hermano, ahí nos quedamos. Diga, hermano. El hermano Darío hacía la pregunta, hizo la pregunta anteriormente, o sea, domingos atrás, ¿verdad? De que si un hermano puede tener más de un don del Espíritu. Brother Darío asked last respuesta. Sunday, could one person have more than one gift of the Spirit? Y mi respuesta fue sí, acerca de esta escritura que usted acaba de citar del apóstol Pablo, ¿verdad? Que And his procuremos response los was dones. yes. Que procuremos los dones del Espíritu. As the Bible tells us to seek the gifts of the Spirit. Que si nosotros le damos uso, ¿verdad? A los dones que Dios los está dando, That Dios if we los, start to puede, utilize the gifts of the Spirit that God gives us, Dios los puede dar no solamente uno, dos o tres, no que quizás los 9 si usted los está utilizando. God could give us 1, 2, or maybe 9, depending on how consecrated you are. Sí, hermano, 100%. Todo depende de tu consagración. Y lamento que el tiempo se me haya ido, pero el próximo domingo vamos a traer ejemplos del don de profecía. Next Sunday we're going to bring examples of the gift of prophecy. Porque hay veces, hermanos, que yo estoy predicando y de repente termino profetizando. There are times when you're preaching and you end up prophesying. Y es que se activa el don de profecía. Hay momentos que yo le he dicho a la hermana, a mí me pasó con la hermana, ¿cómo se llama la que bautizamos? La esposa de Giovanni, Vicky. A mí me pasó con la hermana Vicky. No me recuerdo la fecha que fue, no me recuerdo el día, pero me recuerdo que yo estaba predicando un día, un servicio aquí, y cuando estaba predicando, yo expresé unas palabras que no me recuerdo ni qué fueron, que cuando yo me fui a casa en el carro, dije, hermana, mira, vamos a bautizar a Vicky. Ese día nada pasó sobrenatural con ella. Ella no brincó, no habló lengua, no corrió para el frente, no bailó, nada. Se fue para su casa común y corriente. Quizás ni se dio de cuenta. Se lo sabrá entre ella y Dios. Pero a mí Dios me habló. Y yo sentí que Dios estaba profetizando. And I felt that God was prophesying. Ahora, eso es lo que vamos a aprender el próximo domingo cuando se entrelazan la predicación con la profecía y otros ejemplos bíblicos de la don de profecía. Next Sunday we're going to learn about the biblical examples of the gift of prophecy, and we're going to kind of show when they intertwine with each other. Y eso es lo que a veces trae confusión cuando hermano Antonio se entrelazan uno con el otro. Amén. Bueno, hermano Martínez, despido en oración, a menos que tenga otra pregunta. Amantísimo Dios y Padre Santo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, para ser edificado por tu palabra, que tú continúes bendiciendo a los maestros, usándoles y edificando tu pueblo para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.